días a todos. Gracias por venir. Pues ya, estuvieron aquí la mayoría, creo que para todo lo que se habló anteriormente, ¿no? De reflujo. Y pues sin duda pues no es mi intención venirles a decir pues qué medicina da para el reflujo, porque pues ya lo vieron, y además yo sí creo, estoy convencido que pues si bien nosotros podemos empezar pruebas terapéuticas y todo esto, pues el especialista pues, es el gastroenterólogo, y eso es algo que por lo menos yo sí trato de apoyarme mucho en los gastos para este tipo de cosas. El título original de lo que me habían pedido y lo que quería yo presentar, que me pidió el doctor Careta que presentara, es esto. Entonces, más que yo actualizarles y venir a decirles lo que ya escucharon en las pláticas pasadas, va a ser un giro un poquito diferente. Esta es una sesión interactiva donde tienen los controles y va a haber un par de preguntas ahí donde van a poder ustedes opinar y votar, y esa parte va a ser interesante para la dinámica de la presentación. Así que si tienen a la mano ahí sus controles, y si no, busquen uno por ahí para que puedan participar. No tengo ningún conflicto de interés, únicamente asociaciones meramente académicas con estas 4 agrupaciones, incluido la residencia del Hospital Español, que es donde yo me formé. Y pues bueno, el reflujo faringolaringio o laringofaringio, como lo quieran decir, pues tiene un impacto en lo ocurriendo en todo lo que hacemos, ¿no? El impacto no solamente es en nuestra especialidad, sino que a la vez el impacto se ha ido enfocando más al área de la laringología, y por supuesto el impacto en la manera como se diagnostican las patologías de la voz, y ese es en particular el área a la que yo me dedico, y ese es un poquito el enfoque al que quiero yo, el enfoque que yo quiero pues, darles a la plática. Entonces no estoy diciendo, el hecho de que existe, eso es un hecho, está demostrado que existe, es una cosa que afecta a mucha patología que nosotros vemos y que ustedes ven en sus consultorios. Y como les decía, yo no pretendo venir aquí a darles un resumen de lo que ustedes pueden leer en los libros, porque los libros están ahí, el internet está ahí, y pues no se trata de que yo venga a repetirles lo que ustedes ya pueden encontrar pues, en la alberca, en su teléfono, ¿verdad? Es de que podamos ver cosas un poquito diferentes. Si ustedes se meten a Google y ponen nada más así reflujo laringofaringio, en menos de 0.52 segundos ya tienen 33,000 citas de esto, o sea que es una cosa pues que pueden encontrar mucho. Lo que pasa es que luego en internet hay cosas buenas y malas, ¿no? Pero de esto hay muchísimo, y lo pueden encontrar como faringolaringio, laringofaringio, pero bueno, ahí está. Entonces, yo la primera pregunta que les quiero hacer, y eso es lo que me gustaría que ustedes contestaran, es ¿qué porcentaje de tus pacientes, los pacientes que ustedes ven en su consulta, en su práctica diaria, que tengan algún síntoma laringio? Y el síntoma laringio puede ser el que ustedes quieran. Puede ser disfonía, puede ser irritación, globofaringio, carraspeo, tos, en fin, lo que ustedes consideren un síntoma laringio. ¿Qué porcentaje de esos pacientes tienen datos? Ustedes los revisan, le hacen exploración física y tienen algún dato de reflujo laringofaringio en su práctica, los pacientes que ustedes ven día a día. Pongan A si creen que es menos del 25%, B del 25 al 50%, C del 50 al 75% o D arriba del 75%. ¿Ya todos votaron? Todos voten, perfecto. Entonces ahorita vamos a ver esa respuesta. Pero entonces yo no estoy aquí para decirles cómo diagnosticar reflujo, eso les digo, lo pueden leer, ya lo vieron hace ratito. Yo lo que quiero y la intención de esta plática es tratar de ayudarles a explicarles cómo ustedes no deben de diagnosticar reflujo. Porque si nosotros nos vamos con la tendencia que ha habido, como decía, sí existe, es un hecho, pero si nosotros nos podemos volver más finos en cómo no diagnosticarlo, ustedes verán que sus diagnósticos van a ser más finos y van a tratar mejor a sus pacientes. Entonces el reflujo ha tenido un impacto muy importante porque da todos los síntomas que ustedes ya conocen, ¿no? Tos crónica, globofaringio, y es como un pensamiento casi automático. Llega el paciente con ustedes, se siente, le dice, doctor, tengo un poquito de tos, siento una carraspeo, estoy así, siento, ya llevo mucho tiempo y tengo síntomas, estoy carraspeando y tengo la voz ronca. Ustedes ya cuando les digo porque a mí me pasaba, cuando llega el paciente ya están pensando, sí, que me siga, yo ya sé que le voy a resultar, me pasó probablemente, y estás pensando que vas a pasar al siguiente paciente, ¿no? Y estás pensando que le voy a hacer una endoscopía y seguramente voy a ver edema, y el edema interaritenoideo y edema difuso, y
voy a ver obliteración y todos los síntomas que ustedes ya saben del reflujo. Y están pensando desde entonces que ya le van a dar probablemente una prueba terapéutica. Es como casi un pensamiento automático cuando llega el paciente con nosotros al consultorio. Los métodos diagnósticos actuales, pues lo que nosotros normalmente como otorrinos podemos hacer, pues podemos llegar a pedir cosas, por decir, asociadas al tema, al tubo digestivo, es el faringoesofagograma con trago de bario, o la misma endoscopía, que es la que nosotros nos basamos para diagnosticar este tipo de cosas. En algunos centros especializados de laringología se están haciendo pruebas de sensibilidad laringea con aire para detectar si el reflujo puede estar alterando la sensibilidad. Se dan como shots de aire en la zona de la laringe, y la endoscopía o la esofagoscopía nasal, que es una cosa que ha aumentado muchísimo en algunas clínicas de laringología, especialmente en la Unión Americana. Pero el estándar de oro pues sigue siendo la pH-metría de doble canal, siendo que es una prueba es poco específica, poco sensible, y entonces tenemos un margen de error muy grande en un estándar de oro de una patología que en teoría vemos muy seguido. Entonces, vamos a ver qué contestaron ustedes. Ahorita van a poner aquí la gráfica de sus pacientes. Vamos a hacer el cambio acá. Y recuerden que la pregunta era ¿cuántos de sus pacientes con síntomas laringios? Entonces, la gran mayoría puso esto que es, me imagino que es el 2. Sí. De 25 al 50%. Este es el número 1, menos del 25. O sea que la mayoría de ustedes tienen que el 25 y el 50% es un porcentaje importante de los pacientes con síntomas laringios tienen datos de reflujo laringofaríngeo. La menor cantidad pues dice que es arriba del 75. Y esa es más o menos la tendencia en general, ¿no? de los pacientes que llegan con esos síntomas. Vamos a la siguiente entonces. Y bueno, el reflujo entonces y el reflujo laringofaríngeo hay evidencia científica muy clara de síntomas como globo faríngeo, tos crónica y edema y eritema laríngeo. Eso está demostrado en la asociación muy clara. Lo que no está muy claro es la asociación entre reflujo laringofaríngeo y disfonía. O sea que a lo que voy es que si el paciente llega con tos crónica y llega con síntomas de globo faríngeo, por supuesto que entonces tenemos las herramientas para dar tratamientos de este tipo, pero si ustedes llegan al paciente y además tiene disfonía, ahí se les tiene que prender una alerta, porque lo más probable es que la disfonía no esté provocada por el reflujo. Es lo más probable, porque no hay una evidencia científica totalmente comprobada al respecto. Entonces, ¿qué pasa con la disfonía, con la laringe roja? Que cuando nosotros igual pensamos disfonía, ya están pensando voy a ver la laringe roja, seguro. Y lo que nosotros damos como automático es que, pues sí, el reflujo brinca, quema la laringe, da edema, eritema en la parte posterior, irrita las cuerdas vocales de alguna manera y eso da la voz ronca, ¿no? Eso es como lo que nosotros ya damos como automático, que es lo que está pasando. Pero yo les pongo el ejemplo de la faringe. Yo me acuerdo cuando estaba de residente en urgencias, llegaban los intérpretes y nos decían, oye, chica, que hay un paciente que tiene la faringe roja y yo tengo infección. Entonces te asomas y ves la faringe roja, díganme ustedes quién no tiene la faringe roja. Pues ya alguien tiene la faringe blanca, recúpense, algo raro está pasando ahí. Ahora, ¿qué quiere decir que está roja? Pues que hay vascularidad, ahora hay de rojo a rojo, ¿no? Pero una faringe roja es una faringe vascularizada y cada quien tiene diferentes tipos de vascularización y de vascularidad. Pero aquí entonces yo les hago una pregunta a ustedes. No es que no tienen que votar, pero cuando ustedes ven la laringe roja, piensen en esto. Primero, ¿qué luz utilizan para ver a sus pacientes? Una luz de xenón, de halógeno, de LED. ¿Qué cámara usan? No tiene que ser cámara HD, pero están haciendo balance de blancos antes de hacer sus endoscopías. Su cámara hay cámaras que se ven francamente rojas y que se ven francamente blancas, ¿no? ¿Y qué tanto se acercan? Se están quedando arriba de la epiglotis, se están quedando en la nasofaringe, se están metiendo a ver las cuerdas de cerca. Porque si nosotros tomamos en cuenta todas estas variantes, y si yo me quedo con una luz, por ejemplo, de halógeno, y no tengo un correcto balance de blancos, y me estoy quedando arriba en mis endoscopías, y así se hace el gran porcentaje de las endoscopías en los consultorios de los otorrinolaringólogos, entonces ¿qué va a pasar? Que yo generalmente voy a ver una laringe roja. Eso es lo que normalmente va a pasar. Y la cosa es que el reflujo se ha asociado a muchísimas cosas, desde lesiones fonotraumáticas como los nódulos, hasta lesiones de precáncer o inclusive displasia y cáncer. Todo eso, y hay una cantidad de patología que se ha asociado, pero todo eso se le ha asociado al reflujo.
Entonces, en este proceso automatizado de pensamiento, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace que una laringe eritematosa posterior genere irritación en las cuerdas? Es decir, el ácido brinca y quema justo el área donde salió el cáncer, o quema justo donde salieron los nódulos, o quema únicamente un sitio donde salió el granuloma. Realmente eso es lo que está pasando. A mí me cuesta trabajo pensar que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, como que no es una cosa que tenga necesariamente sentido común. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros empezar a cuestionar. Ahora, todo esto empezó, esta tendencia de lo del reflujo empezó desde hace mucho tiempo con el famoso síndrome de Cherry, pero fue realmente la doctora Kaufman en los años 90 que hizo su tesis, una tesis muy interesante, es una tesis muy bien formulada y es una cosa muy interesante de leer, pero fue a raíz de esos estudios que empezó el boom de los diagnósticos del reflujo laringofaríngeo. Y estas escalas que ustedes ya conocen, las que usamos diario, usamos en la residencia, en la práctica cotidiana, están diseñadas en base a síntomas y en base a hallazgos que nosotros vemos en la endoscopía, pero son escalas subjetivas, totalmente subjetivas. Entonces, lo que es interesante también es que si nosotros vemos capítulos del libro, vemos artículos, pues, especialmente los libros en los que estudiamos nosotros como residentes, Cummings, Bailey, los manuales, todo lo que ustedes quieran, ¿okay? Todo eso que ustedes ven son generalmente, pues, los que están muy enfocados al diagnóstico de reflujo, son del grupo de la doctora Kaufman. O sea, son personas que llevaron esta línea de entrenamiento. Y esos son, y a veces este grupo, hay dos líneas de pensamiento a veces muy diferentes en los foros de la laringología, y este es un grupo donde francamente están muy marcados el diagnóstico de reflujo, pero curiosamente son muchas de la gente que escribe los capítulos donde estudiamos. Entonces nuestra educación y lo que nosotros enseñamos a la gente que viene desde abajo es la línea de pensamiento de algo que en muchos lugares se considera tendencioso. Es interesante analizarlo. Ahora, libros, hay muchísimos, cada vez más libros de cuestiones de reflujo. Y les digo, existe sin duda. Ahora, una de las cosas que ha ido evolucionando y que ha ido mejorando el diagnóstico o más preciso es que estas esofagoscopías transnasales que se hacen en muchos lugares. Ahora en el curso internacional en la Ciudad de México invitamos allá a Peter Velasky, que es el líder mundial en esto, y es un área de la que se están metiendo durísimo muchas áreas de la laringología, y es meterse a hacer endoscopías del esófago con el paciente sentado por la nariz, anestesia local. ¿Okay? Entonces es un área, pues un campo que hay mucho. Ahora, ¿qué dice la evidencia en relación a eso? Y esto es únicamente reflujo relacionado a disfonía. La conclusión es que no existe suficiente evidencia de que las diversas terapias de reflujo sean efectivas para el tratamiento de la disfonía. Igual estamos hablando de disfonía. Ahora, lo que dice también el grupo de la doctora Kaufman es que la mitad de la población tiene reflujo laringofaríngeo, y que si bien la asociación con algunos síntomas es muy claro, la asociación con la disfonía no es tanto. Entonces, nuevamente les digo, cuando llegue el paciente disfónico, por lo menos disfónico, piensen que a lo mejor no necesariamente es el reflujo lo que tiene. Es muy probable que no vaya a ser reflujo. Es un estudio que ya hicimos hace unos años con mi maestro, y ahí vimos a pacientes disfónicos que llegaban como ya después de haber visto anteriormente algún otorrinolaringólogo con datos de disfonía y que habían sido diagnosticados con reflujo laringofaríngeo. Entonces, vimos en un lapso de 3 años, acabamos viendo el expediente después de excluir a más de 100 expedientes, y lo que vimos fue una cosa interesante, que si bien de los pacientes que llegaban disfónicos, que les dijeron que era reflujo y que con la voz ronca, la gran mayoría pues no tuvo tratamiento. Un porcentaje un poquito menor tuvo un porcentaje igual o algo de mejoría, pero realmente fue un porcentaje más pequeño. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que los pacientes que no habían mejorado, que eran la gran mayoría, por lo menos en este centro, que es un centro de referencia, ¿no? La gran mayoría de estos pacientes tenían problemas o musculares o neurológicos. O sea, no era la lesión típica, ¿no? Que si uno se asoma y ve algo así, dices, pues si algo tiene ahí, igual es un quiste, o a lo mejor ves otra cosa y dices, pues mira, parece algo ahí raro, pero pues acabó siendo papiloma, un pólipo, o un edema de Renke. Eran pacientes que tenían hallazgos más o menos así. Pero fíjense en este paciente, le sube un poquito el volumen, por favor. Vean cómo las cuerdas
vean cómo mete los aritenoides. Entonces el carraspeo es bueno, sí cierran las cuerdas, pero si ustedes se fijan aquí, en la manera que está oscilando, vean nuevamente, no tocan las cuerdas, se juntan los aritenoides, se junta la parte inferior de la epiglottis. Esto se llama disfonía por tensión muscular. Entonces se está apretando aritenoides, se está apretando estructuras supraglóticas, no junta las cuerdas. Pero entonces eso es lo que uno puede confundir cuando le pedimos que diga ahí que hay edema interaritenoideo, que hay obliteración ventricular, que hay edema de cuerdas falsas. No es edema, es hiperfunción supraglótica. Y está tensando músculos y está apartando las cuerdas vocales a la hora de fonar. Este ejemplo, esto que es edema interaritenoideo, se ve rojo, obliteración ventricular, no, es una hiperfunción, es una compensación del paciente para apretar, porque hay una hipofunción glótica, que hay una paresia cordal. Esta cuerda no abre, vean las apófisis vocales cómo están disparejas. Esta cuerda está parética, pero a la hora de fonar tiene que compensar apretando. O sea que no todo lo que ven apretado, cerrado, es edema, es inflamación. A veces es únicamente es hiperfunción. Y este es un consejo que yo les doy cuando vean cualquier paciente, es que a veces no vemos nada ni con estroboscopía. Vean, no se ve nada. Pero le pedimos que se vaya un tono agudo y vean lo que va apareciendo aquí, con un tono agudo únicamente. Entonces de repente ya vemos que ya no cierra igual. Y entonces nos damos cuenta que el paciente tiene unos nódulos. Entonces, con pruebas muy sencillas, y esto no necesariamente con estroboscopía, en una práctica de curso que di ayer trataba de que no todo tiene que ser con estroboscopio, pero a veces cuando no vemos algo, simplemente es buscar, es escuchar la voz y hacer pruebas como esas y acercarse. Vean este paciente, igual, paciente diagnosticado con reflujo que no mejoraba con tratamiento. Estroboscopía, pues no se ve ninguna cosa particular, a lo mejor secreciones, ¿no? Ya estamos pensando rojas, secreciones, reflujo, ¿no? En las escalas de reflujo probablemente este paciente tenga todos los datos de reflujo. Nos vamos a los agudos y vamos viendo que poco a poquito, igual, no tan evidente como el caso anterior, pues se ve aquí rígido, no se ve una amplitud como estamos acostumbrados a ver en las estroboscopías. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tiene unas elevaciones fibrosas nodulares muy sutiles, que a veces les llaman de cambios mínimos, pero entonces esto a mí sí me explica una disfonía. No me lo explica el que el ácido brinque y que queme un punto aquí y que queme un punto acá. O sea que la disfonía casi siempre va a tener una explicación más lógica a lo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Y esta es otra cosa que estamos haciendo en pacientes con granulomas. Una de las patologías que más se asocia al reflujo son los granulomas, ¿no? Entonces, da tratamiento para reflujo. Estamos haciendo un protocolo donde pacientes con granuloma le ponemos toxina botulínica para que las apófisis vocales no cierren, no peguen, no haya fonotrauma. Quitamos todo el tratamiento de reflujo completo y el paciente se le quita el granuloma, únicamente evitando el choque de las apófisis vocales aquí. O sea que estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que tratar para reflujo, no necesariamente es así. Vean este caso, un paciente de 45 años que llegaba, él a raíz de una infección de vías respiratorias, empezó con más disfonía, aunque él dice que siempre ha sido ronco. Es un paciente que siempre ha sido disfónico. Infección de vías respiratorias y empieza con más disfonía. Lleva 3 meses de tratamiento para reflujo sin mejoría y está ya programada por una endoscopía gastrointestinal. Y esta es la foto con la que él llega, de la persona que le hizo el diagnóstico, llegó con esta fotografía y él, pues bueno, si nosotros analizamos esta foto pues, y ponemos aquí la escala, pues este es el siguiente ejercicio para que estén listos para votar. Hagan en su cabeza un conteo de la puntuación si quieren, se lo pueden diciendo, pero vean las fotos entonces y de edema subglótico, ¿no? Justamente en esta zona, denle 0,2 puntos. Obliteración ventricular, ¿no? Quiere decir que no se alcanza a ver aquí la zona del ventrículo. 2 parcial, 4 completo. Eritema, hiperemia generalizado. Es 2 solo en aritenoides. O 4 difuso. Nos vayan haciendo el conteo. Edema de pliegues vocales. Leve 1, moderado 2, 3 severo, vayan haciendo el conteo.
Edema laríngeo difuso, leve 1, moderado 2, severo 3, hipertrofia de comisura posterior, leve, moderado, severo, granuloma o tejido de granulación, 0 ausente, 2 presente, moco, secreción de laringe espesa, 0 ausente, 2 presente. Entonces, en base a esta foto, que es en base a la que se hizo el diagnóstico, voten ahora cuál fue el puntaje que ustedes más o menos calcularon. No es un puntaje que tiene que ser exacto, pero nos da una idea. De 0 a 6 pongan A, de 6 a 15 pongan B, de 16 a 20 pongan C y de 21 a 26 pongan D. ¿Ya votaron? Muy bien. Ahorita vemos el resultado. Entonces, este es el paciente. Entonces, cuando yo lo vi, les voy a pasar la secuencia de justamente lo que yo hice en el consultorio, y me fui primero por el nasofibroscopio común y corriente que todos tienen, luz continua. Este es lente de 70 grados, luz continua, o sea, no estroboscopía, luz continua. Entonces, vayan viendo toda la estructura y piensen en los antecedentes del paciente y vayan viendo a ver si ven alguna cosa diferente a lo que vieron con la foto o con el puro naso, ¿no? Entonces aquí se ve igual, vean la coloración, vean la banda, aquí se ve una manchita, ¿ya lo vieron? Ahora me asomo con el nasofibroscopio, pero ya con anestesia local, con anestesia encima de las cuerdas. ¿Ven alguna cosa diferente? Aquí una manchita roja, y ya ven aquí en el borde que se ve algo. Entonces me voy acercando aquí, casi, aquí, este es un pólipo hemorrágico. Ven como el pólipo casi nos va a pegar ahorita en la cámara. Entonces, siempre que ustedes vean una ectasia, los vasos apuntan a las lesiones, casi siempre. Cuando ven una ectasia, un vaso regular, que no es sentido longitudinal, ahí van a ver una lesión casi siempre. Eso es como nuestra clave, nuestro mapa para saber que hay un problema en la cuerda vocal. Ahora, videoendoscopio, que es el chip tip. Vemos entonces la ectasia, vemos las ectasias irregulares, vemos esto acá. Pero vean además que tiene sulcus en la cuerda izquierda y tiene un sulcus en la cuerda derecha. Son sulcus profundos. Entonces, esto aquí ya coincide con mi historia clínica. Es un paciente que siempre ha sido ronco por el sulcus y que a raíz de la infección de vías respiratorias seguramente tosió, habló fuerte, forzó la voz, le salió un pólipo hemorrágico. Entonces la historia clínica coincide con mi endoscopía y entonces coincide y tiene todo tipo de... Entonces ya tiene lógica lo que estamos viendo. A pesar de que en las escalas posiblemente tenía ácido reflujo. Entonces, vean, no es lo mismo estar de lejos, estar de cerca, pero realmente tiene que coincidir nuestra historia clínica con lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver la respuesta que ustedes pusieron. Y ahí está. Entonces, la mayoría puso que es de 16 a 20 en el puntaje y segundo lugar de 7 a 15. O sea que estamos más o menos por este rango de acá. Y fíjense, de acuerdo a los artículos originales de estas escalas, la que sigue por favor, lo que concluyen estas escalas, igual el grupo de James Goffman y Peter Velaski, es que hay un 95% de certeza de que un individuo con puntaje de 7 o más tenga reflujo laringofaríngeo. Entonces, pues prácticamente este diagnóstico está hecho con las escalas. Y entonces, ustedes tienen todas las herramientas para decir, voy a darle tratamiento. O sea, no están haciendo algo incorrecto, simplemente las escalas nuevamente son subjetivas. Entonces, el mensaje realmente es que nos tenemos que acercar. Eso es lo que tenemos que hacer. No es lo mismo que yo diga, el sapo tiene el ojo medio verdecito, a describir las trabéculas de verdes con negras. Entonces, sí hay que acercarse. Entonces, ¿cómo evitar el sobrediagnóstico? ¿Cómo podemos tratar de evitar ese sobrediagnóstico? Primero, si tuviéramos estas dos primeras, por ejemplo, que pudiéramos establecer el diagnóstico de disfonía de reflujo en base a un estudio que nos diga exactamente cómo el ácido brinca y quema, estaría increíble, pero no hay. Y si tuviéramos a lo mejor una demostración muy clara de cómo los inhibidores de
doctores desinflaman las cuerdas, sabemos que hay mejoría en los síntomas, en las secreciones, en el globo, porque yo les decía, esas son cosas que ya están demostradas, pero no tenemos un estudio claro de cómo, el mecanismo exacto de cómo esto puede desinflamar las cuerdas vocales. Lo que sí podemos hacer es ampliar los diagnósticos diferenciales, ampliar los diagnósticos diferenciales basados en un estudio y un análisis más detallado y comprensivo de las cuerdas vocales. O sea, que estudiemos, que entendamos cómo se produce la voz para saber qué la puede afectar. De esta manera me parece que vamos a sobrediagnosticar menos. Entonces, yo no quiero, para concluir, yo no quiero cambiar su pensar, o sea, no se trata de eso, mucho menos quiero cuestionar a nuestros maestros y a los libros de los cuales estudiamos, pero sí es importante cuestionar tendencias, ser un poquito más analíticos con lo que estamos leyendo y con lo que estamos publicando y cómo se está publicando y qué tendencias pueden haber en estas publicaciones. O sea, no porque sea el Cummins o el Baileys, no, Baileys es la bebida, el Baileys, no porque sea eso, no quiere decir que esa es la regla y es la ley, ¿okay? Entonces, pero sí es importante que use la medicina basada en evidencias y hacer un análisis objetivo. Entonces, en conclusión, sin duda está sobrediagnosticado, sin duda. Y entonces simplemente les invito a que sean un poquito más analíticos, sean pacientes con sus pacientes, tómense el tiempo de analizar bien los casos de disfonía y que ustedes la siguiente vez que digan, este paciente tiene reflujo, la siguiente vez piensen, lo más probable es que no sea reflujo. Y si ustedes piensan más bien así, van a hacer diagnósticos más finos, más precisos, acérquense a ver las cuerdas vocales y el reflujo debería de ser un diagnóstico, la última opción, debe ser un diagnóstico realmente de solución. Estas son las, de aquí sacamos gran parte de la información para esto y yo les agradezco muchísimo su atención. Sí, 5 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Felicidades porque no es el criterio, zarandeaste, qué bueno. Pues la zarandeada, ¿sabe qué otro? Yo creo que esta zarandeada es que queremos ser creo con todo lo que hacemos, ¿no? Porque si nosotros nos vamos de lo que nos enseñaron y así es, realmente la medicina es una ciencia pues, que cambia día a día, ¿no? Entonces, yo nada más creo que hay que cuestionar un poquito las tendencias, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Gracias.